Siempre que nos visita Miguel Ángel Cueto es un día especial para nosotros, porque pocas cosas hay tan agradables como escucharle, como charlar con él. Es nuestro psicólogo, nuestro sexólogo, y cada 2 semanas ya saben que los miércoles se pasa por aquí, por nuestro León en la Onda, en la sintonía de Onda Cero. Miguel Ángel Cueto también es el director de CEPTECO, ese Centro Psicológico de Terapia de Conducta que está en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987 26 15 62. ¿Para cuándo la siguiente charla del bienestar emocional? Sí, para el mes de marzo, el día 13, que la dará, un médico que va a hablar sobre socorro. Estamos atrapados en la inmediatez. Nos lo mandará Javier Montero lo va a dar y por lo tanto es un elemento interesante de la sociedad actual, donde pedimos siempre rapidez, inmediatez ante las cosas que hagamos. Muy bien. Te decía que nos lo mandarás para aquí antes, ¿no? Para que hable con nosotros en el programa. Sí, será un placer y muy agradecido. Miguel Ángel Cueto, buenos días. Buenos días. Claro, no le he dicho ni buenos días, entonces ya aquí ya saco con él. Ya he adelantado a los oyentes que íbamos a hablar de esas personas y que, según he leído yo, cada vez hay más. Ya no hablo de Japón, que eso debe ser ya epidemia, que deciden vivir sin sexo en su vida. Es decir, exacto, la asexualidad. ¿Cómo podemos definir la asexualidad, Miguel? Pues la verdad es que es un comportamiento en el cual no existe un deseo sexual ni atracción, y tiene que ver un poco con la orientación sexual. Las personas asexuales no sienten ni atracción física ni sexual hacia ninguna otra persona. Y además pueden sentir otro tipo de atracción romántica, intelectual, emocional, pero realmente no lo necesitan. Y muchas veces el problema no viene tanto por ellos, sino por la pareja, cuando exige tener relaciones afectivas y sexuales. Es bueno no confundir con la abstinencia sexual, es decir, no querer tener relaciones por otros motivos, o incluso el bajo deseo sexual en otras personas que querrían tener mayor deseo, pero que no, por algún motivo, no lo pueden tener. Está bien hecho el matiz para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Y estas personas de las que hoy estamos hablando, las personas asexuales, ¿cómo cubren sus necesidades emocionales, Miguel Ángel? Pues normalmente igual que los demás hacemos. Yo tengo pacientes que no tienen ningún deseo sexual en ningún momento, pueden intimar con otras personas, lo hacen de una forma no sexual, sino de una amistad, de un compromiso distinto, y se sienten realizados igual que nosotros como personas, y no renuncian a nada. Y sobre todo en la medida que no sienten ese impulso sexual primario, pues depende un poco de cómo es la relación o el deseo de otras personas con ellos. Normalmente pueden realizar o no autoestimulación, a veces incluso pueden masturbarse, pero no necesariamente pueden querer o tienen deseos sexuales con otras personas. ¿Y esto podría ser la causa de un problema de otro tipo? Hombre, hay que descartar siempre a nivel orgánico. Puede ser causa o consecuencia primero de un problema de pareja. Si la pareja funciona mal, pues no quieres tener esa relación con tu pareja, ¿no? Pueden ser temas hormonales. Es decir, que a veces testosterona o bajo frecuencia o bajo nivel podía dar esa situación. Incluso embarazo, lactancia también en las mujeres. Después el uso de medicación. A veces los antidepresivos tienen generalmente estos efectos secundarios. Factores de estrés, el cansancio, problemas de carácter tiroideo y problemas de diabetes mellitus. Es decir, hay una serie de patologías que es interesante en muchos casos tratar para intentar valorar esta situación. Y en muchos casos, si es un problema de carácter orgánico, pues ya no sería un problema de sexualidad, sino bajo deseo u otro tipo de problema y dificultad. Oye, ¿y todas las personas asexuales lo son en la misma medida? ¿Son todas iguales? Bueno, no suele darse en estado puro, es muy raro, yo por lo menos veo muy poca gente que tenga este tipo de, digamos, no problema, porque es una forma de ser, una forma de vivir tu vida sin necesidad de sexo. Algunos experimentan atracción sexual alguna vez, otros tienen bajo el impulso, pueden cambiar en función de la edad, es decir, hay matices muy, muy complejos. Incluso alguien no puede sentir atracción sexual salvo que haya formado incluso un fuerte vínculo emocional con alguien, es decir, que cuando ya hay un compromiso mayor puede generar ese deseo, y no experimentan atracción sexual incluso hacia los demás, y no, incluso puede ser un factor secundario en momentos determinados. Nos estás hablando, Miguel Ángel, de deseo sexual, de la falta de deseo sexual. ¿Definimos un poco el término? Bien, pues en este caso ese deseo es la capacidad de sentirse atraído por otra persona y establecer un acercamiento íntimo con esa persona. La falta o ausencia de ese problema sexual más frecuente en la mujer, de un 25, a veces incluso hasta la mitad de las mujeres en algún momento de su vida,
y que en el hombre de un 10 a un 15% puede valorarse esa dificultad de deseo sexual. O sea, más frecuente en la mujer, Sí. pero también hombre. Sí, sí, por supuesto. No, Ojo con los tópicos y ojo con los clichés también de que el hombre siempre quiere. No, porque a veces la propia ansiedad incluso suele darse después de una disfunción eréctil o una repetición muy constante de digamos, una eyaculación precoz, pero en ocasiones ese elemento le hace huir, no querer molestar ni molestarse en esa situación, porque nadie quiere sentirse mal en la relación, y automáticamente lo que hace es evitar. Lo que pasa es que, claro, si es muy recurrente o persistente y dura más de 6 meses, habría que intentar buscar una solución cuando esa falta de deseo es que quieres tener deseo, pero no puedes en determinadas ocasiones o huyes. Incluso hay un factor, y muy recientemente está asociado con una hormona, que es la quispeptin, que está hecho comino, sobre todo por un artículo, que mejora el procesamiento sexual dando ese tipo de hormona y de carácter emocional, y disminuye también el proceso de aversión sexual. Es decir, que puede haber un factor orgánico, a lo mejor de base, en el bajo deseo sexual, pero muchas veces puede ser problemas de pareja, que es causa o consecuencia de esto, u otros problemas de carácter físico, medicamentosos o de salud. Interesante. Me quedo con lo de la pareja, Miguel Ángel, porque en las parejas con los años de convivencia suele darse una pérdida de deseo sexual, ¿no? Sí, generalmente sí. La pérdida de deseo no suele ser la primera. Es decir, es un elemento que con el tiempo, esas parejas de larga duración, quizá más en la mujer, generalmente por los estudios que hay, pues puede darse después de cualquiera de los demás. La fase de deseo suele ser la primera, cuando las parejas son jóvenes o por lo menos se conocen al principio, aunque sean mayores, en ese proceso de enamoramiento, pero después puede ser después de la excitación, incluso después del orgasmo, ¿no? Y este proceso es algo lógico en función de la habituación de la relación con los años, y la sugerencia es comprender este hecho, aceptarlo muchas veces y en ocasiones decir, bueno, pues comer y rascar, pues a veces todo es empezar, y la mujer, según Basson y otros autores, empieza a tener un tipo de intimidad, digamos, hay un proceso de lubricación, y después de toda esa situación en la cual se siente cómoda, aumenta ese deseo y consigue pues realizar, digamos, estimularse o estimular a la pareja o sentirse bien y poder conseguir el placer, ¿no? Me está encantando el tema de la sexualidad. Termino, la última cuestión que te planteamos, Miguel Ángel. ¿Cómo actúan entonces las personas con falta de deseo ante las relaciones sexuales? Claro, pues muchas veces cuando no se tiene ningún deseo, lo que hace uno es evitarlo. ¿Cómo? Busca excusas en la pareja para intentar distanciar o dilatar esa respuesta sexual. Casi nunca se acuestan en general a la misma vez que la pareja, suelen retrasarse, suelen quedarse o se acuestan antes o después, y en ocasiones supone un sentimiento de culpa porque se sienten mal esas personas por no dar una respuesta de compromiso implícito a nivel afectivo, que aumenta la ansiedad tanto en la propia persona que lo tiene como en la persona con la que convive, ¿no? Y cuando hay problemas de deseo sexual inhibido, necesitan a veces atención sexológica, que no sería un problema, sino además sería un elemento de apoyo y con estrategias determinadas, modificación de aumento de fantasías, etcétera. Y también trabaja un poco con la historia, digamos, sexual, que muchas veces se suelen dar cuando es una falta de deseo sexual, o problemas de maltrato, de abusos sexuales, etcétera, cuando uno es joven, y se trabaja en factores vinculares o de ese miedo al compromiso que otras personas puedan tener, ¿no? Y normalmente solemos siempre valorar la relación de pareja, que, como dije antes, es o causa o consecuencia de generar este problema. Pues nadie nos lo podía explicar mejor, ¿verdad? Por eso es quien es. Es Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo, director de Cepteco. Su teléfono es el 987 26 15 62. Hoy nos ha hablado de la asexualidad. Miguel Ángel, como siempre, muchísimas gracias y te esperamos dentro de 2 semanas, seguro que con un tema tan apasionante como este. Muchas gracias. Un placer. León en la Onda.